mi nombre es Rubén, estoy en Madrid, ¿vale? Retransmitimos para una página que se llama Fútbol Vintage Classic, ¿vale? Que es especialista en fútbol antiguo. Ya hemos hecho más de 35 directos con futbolistas de talla internacional y nacional, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente darte la bienvenida y vamos a charlar un poquito sobre tu trayectoria, tanto actual como de futbolista, ¿vale? No tenemos mucho tiempo para hacerlo porque creo que tenemos un límite puesto aquí en Zoom, ¿vale? Así que Vale. vamos a intentar ser breves y nada, darte la bienvenida y las gracias de nuevo. Estupendo, muchas gracias. Eres un grandísimo analista, trabajas en algunas de las radios y televisiones más usadas en el mundo del fútbol español. ¿Cómo te preparas tú los partidos y tu día a día? Bueno, pues al final hay un refrán muy castellano que dice que sarna con gusto no pica, ¿no? Al final estamos, digamos, estamos alrededor o delante de lo que más nos gusta, que es el balón y que es el fútbol, y desde otra perspectiva distinta, ¿no? Al principio todos sabemos y todos desde muy pequeñitos que lo más bonito de este deporte es jugarlo, ¿no? El poder jugarlo y el poder participar. Pero llega un momento en el que, bueno, si has tenido la fortuna de hacerlo a nivel profesional, pues el cuerpo ya no da más de sí, entonces tienes que, si quieres seguir unido a ello, pues lo haces desde alguna que otra faceta, ¿no? En mi caso en concreto, pues bueno, tuve una pequeña experiencia en despachos y después tanto en banquillos como tú dices, con medios de comunicación, ¿no? Y preparándolo, pues bueno, pues sabiendo un poquito cuál va a ser la temática a la que te tienes que dirigir, sabiendo diferenciar entre lo que es, pues la radio no es lo mismo que la televisión, Claro. la imagen no es lo mismo que el audio y también formándote un poquito y aprendiendo de los mejores, ¿no? Que en ese caso, como yo estoy rodeado de gente muy buena, pues me viene muy bien. Sí, hay equipazo ahí, sobre todo en Movistar, que lo seguimos mucho. Danae es seguidora nuestra, Palop también hizo una entrevista con nosotros, o sea que te codías con muy buena gente. ¿Echas de menos los banquillos? Bueno, a ver, es lógico, normal. Yo nunca, siempre que nos preguntan ahora qué profesión es la nuestra, pues es esa, es la de entrenador, ¿no? Pero como bien sabéis, los entrenadores no siempre tenemos equipo. Hay que saber trabajar con equipo y sin equipo, ¿no? Que también hay momentos y partes de temporadas que hay que hacerlo así. Y bueno, después de la última experiencia que tuve en Ibiza de 2 temporadas, pues ahora toca pues estar un poco más tranquilo, seguir colaborando con los medios y ya sabes, en cualquier momento tienes la maleta preparada en la puerta, ¿no? Porque lo nuestro además no suele tener mucha preparación, sino que cuando recibes una llamada y decides aceptarla, pues prácticamente hay que salir ya al día siguiente hacia el destino. Por lo tanto, Aquí por está lo siempre tanto en eso espera de... siempre va en la mochila, ¿no? Y lo que el tuyo es un caso curioso. Viendo los números tuyos como entrenador, en más del 50% de los equipos que has entrenado, has tenido un 50% o más de porcentaje de victorias. Es decir, el resumen que yo he estado viendo es que una vez que te dejan superar los 15-20 partidos, el porcentaje tuyo de victorias ha sido casi de un 60% en la mayoría de los equipos en los que ha estado. Eso quiere decir que la forma de trabajar de Pablo Alfaro y su equipo va increciendo, que se empieza de una forma para intentar implementar tu trabajo y tus ideas, pero que al final, si te dejan tiempo, da sus frutos. ¿Cómo lo ves tú desde el final, desde como el perjudicado, entre comillas, de esta profesión tan compleja como la de entrenador? Bueno, pues porque, a ver, yo creo que si te quieres dedicar a esto, tienes que tener muy claro que es una profesión que no va por oposición, no va por oposiciones. Aquí el que saca la mejor nota o los mejores resultados, no por ello va a seguir el año siguiente, no por ello va a renovar, no por ello, porque hay muchos condicionantes, ¿no? Y lo que sí es cierto, yo siempre un poco ante un ojo jocoso, como tú dices, ¿no? Yo siempre a mis presidentes y directivos siempre les digo, a mí si me dejáis media temporada os meto en playoff. Claro, y así ha sido. No es que os meta, ¿no? Sino que trabajamos para intentar, pues eso, tener éxito, ¿no? Y para tener éxito hay que intentar ganar más partidos que perderlos y sobre todo enfocar el trabajo en eso, en esa idea, ¿no? En la idea de, bueno, pues de ser competitivo y de, lógicamente, intentar que tus equipos sacarle el máximo partido a tus futbolistas, que ellos se sientan importantes y que compitamos. Y competir, y cuando haces además un fútbol que pueda ser vistoso de cara al espectador, pues muchísimo mejor, ¿no? Hay que intentar conjugarlo todo y a veces no es fácil, pero bueno, en ello está el gran reto, ¿no?
Sí, y no ser preso de un solo estilo, como pasa a otro tipo de entrenadores que al final son solo presos de un estilo y evidentemente se demuestra que se pueden ganar partidos de muchas formas. Sí, por supuesto que sí. Es que el fútbol es tan bonito. Yo creo que el fútbol muchas veces es el juego de la vida, ¿no? El que en la vida solo tiene una idea fija y y no es flexible y no sabe moverse de determinado carril y parece que solo ve por esos ojos, al final puede estar muy bien, porque lógicamente, pues, oye, hay gente que en la vida con esa perspectiva le va estupendamente, pero la vida suele ser más cambiante y más flexible y hay que saber adaptarse rápido a los cambios. Y bueno, no sé, ¿qué nos vamos a decir ahora mismo en la situación en la que estamos todos, ¿no? Y la Que verdad es que no sí. es para nada igual que hace 10 meses. Por lo tanto, yo creo que es el mejor ejemplo de lo que nos viene por delante. Sí, y a ver cómo lo llevamos y cómo nos aclimatamos a todo esto. Volviendo mucho más atrás, tengo entendido que tú empezaste de delantero centro. Es cierto, es cierto. ¿Y cómo pasa el joven Pablo Alfaro, no sé, con 15, 16 años, a ser un delantero centro, a convertirse en un grandísimo defensa prácticamente desde los 17? Pues mira, pasa porque yo creo que todos los niños que nos gusta el fútbol lo que queremos es meter goles y era un poco la posición más agradecida. Pues sí, de niño, sobre todo cuando jugaba al fútbol sala y cuando entré en las categorías inferiores del Real Zaragoza, pues era delantero centro. Además, pues eso, de un poco de los referencia de los tanques, ¿no? Y poco a poco me fui reciclando, yo creo que porque me vieron más condiciones defensivas que en esa posición. Pasé al lateral izquierdo, que fue además la posición donde jugué en el filial del Real Zaragoza y debuté en primera división ahí y jugué muchos partidos. Y luego ya pues me reciclé en el centro de la defensa, ¿no? Que es donde más he jugado, donde casi todo el mundo me conoce, me ha conocido. Y ya te digo, donde he hecho pues, gran parte de mi carrera deportiva. ¿Cómo recuerdas aquellos años en el Deportivo Aragón? Pues con nostalgia, con nostalgia, porque éramos muy jóvenes, eran 17 años, 18. Yo debuté en Segunda División B con 17 años y en aquella Segunda B que solo había un grupo. Era una Segunda B en el año 87 con un solo grupo, ¿no? Y bueno, y equipos pues, que ahora mismo están en Primera División, históricos. Entonces era aprender sobre la marcha y a base de palos, porque lógicamente con 17 años. Estamos hablando ya de hace mucho tiempo, el fútbol era muy diferente, las cualidades que se pedían eran otras, aunque ya digo, aunque la pelota sigue siendo la misma, aunque ya más bonita y ya no se moja tanto. Pero bueno, al final lo que decíamos hace un momentito, era adaptarte a lo que tenías que adaptar y a lo que te podía dar éxito y los frutos, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Allí con el Deportivo Aragón pasáis de casi luchar por el ascenso a segunda a casi descender a tercera en prácticamente una temporada. Y al final luego realmente el equipo os suben a 5 o 6 chavales directamente al filial pese a haber hecho una mala temporada. ¿Qué pasó ese año para que hubiera tanto cambio y aún así que os promocionaran a tantos chavales? Sí, 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 es cierto, es cierto. Pues hubo, pues muchas veces lo que pasa en los filiales con los ciclos de los chicos que vienen de abajo, ¿no? De juveniles. Yo recuerdo, fíjate, es que ya hace ya tanto tiempo, pero recuerdo que antes de debutar yo hubo un filial, un Deportivo Aragón que llegó a jugar en Segunda División A. Entonces ese equipo, pues el club hizo una inversión en futbolistas que no eran tan canteranos, eran más, digamos, del territorio nacional por intentar salvar la categoría. Un filial caro para aquel momento, que además no consiguió sus objetivos y tuvo que volver un poco a sus orígenes, ¿no? A ese cambio, a que los chicos del juvenil tuviesen sitio, a un filial mucho más joven que costó, pero que bueno, que luego es verdad, como tú dices, después el primer equipo, pues ahora estoy recordando, pues eso, los Villarroya, los Villanova, Salillas, Virgilio, Salva, Tejero, gente, yo en mi Vizcaíno. caso, vizcaíno, o sea, gente que ha sido internacional, gente que ha jugado en el Atleti, en el Madrid, gente de mucho peso en el fútbol nacional después, ¿no? ¿Y cómo fue de repente encontrarte allí 6 o 7 chavales del filial con los Señor, con los Pardeza, con los Siguera, con toda esa gente tan importante en la historia del club? Claro, con Chilaver, con Sí, a ver. Sirakov, gente, pues, gente top, ¿no? Ya digo, yo debuto en Primera División en el año 89 y creo que mi tercer partido oficial es ya un partido de Copa de UEFA, la actual Europa League, ¿no? En Chipre. Entonces bueno, pues
era un salto tremendo, muy grande. Yo creo que tuve la fortuna también, la fortuna de ganarme la confianza de Radomir Antic, que en paz descanse, que era nuestro entrenador entonces. Y ya te digo, y era ese niño de Zaragoza que debuta con el primer equipo y que cuando acaba la primera temporada pues ha jugado 35 partidos, ¿no? Entonces, yo recuerdo eso, cuando acabó esa primera temporada casi rezaba porque la siguiente fuese parecida, ¿no? Porque había Claro. sido un sueño, era el sueño de un niño de Zaragoza. Yo iba con mis abuelos y mis padres a ver al equipo cuando pues, yo tengo fotos pues de estar prácticamente en brazos de mi padre, ¿no? Y de mi madre. Entonces, yo he vivido el fútbol desde niño y era mi sueño y Bueno. pues conseguir lograr eso, el sueño que has tenido de niño, ¿no? Y tan rápido todo, prácticamente. O sea, no llegas a los 20 años, ya has debutado en Europa, ya has jugado en el equipo de tu infancia. Qué rápido todo, ¿verdad? Bueno, es rápido, se van dando circunstancias. Yo creo que unas dependen de uno mismo, lógicamente, pero otras no dependen de uno mismo. Y tienes que tener esa pizquita de fortuna. Por ejemplo, en mi caso, yo la primera pretemporada, a mí, con el primer equipo, a mí me llama el secretario técnico que se llamaba entonces, Abelino Chávez, que era un señor que estuvo muchos años en el Real Zaragoza, y me llamó el mismo día de presentarse el equipo a las 8 de la mañana. O sea, era pues porque la noche anterior había un jugador que también fue un histórico, que fue Chema Lumbreras, ¿Mm? un lateral izquierdo que tuvo el Real Zaragoza, que bueno, pues que no renovó y se fue a la Real Sociedad. Y entonces, ya te digo, esa misma noche, al día siguiente se presentaba el equipo. Si yo no llego a estar en casa, pues a lo mejor Hubieran hubiese llevado a llamado a otro. otro. Claro, yo me acuerdo que me despertó mi padre a las 8 de la mañana, Pablo, Pablo, Pablo. Digo, ¿qué pasa? Que hay que ir a la Romareda, que se presenta el primer equipo. Y venga, hombre, ¿qué me estás contando? Que sí, joder, que tal, que desayunes ya. Y era como que, pues sí, era verdad, era verdad. Las cosas que ahora necesitan tanta burocracia y tanta preparación, y antes, pues a veces eran así, ¿no? Y Qué así fue. bueno. ¿Y cómo era Chilaver? Porque es verdad que hemos tenido conversaciones con Celso Ayala, con Martín Pose, compañeros suyos, y nos dicen que era automáticamente un verdadero capitán, un tío con mucha jerarquía, con mucha seguridad de sí mismo. ¿Cómo era Chilaver ya en esa época, que aunque no triunfó mucho en Zaragoza, sí que es verdad que es un tío que deja buena impronta? Sí, a ver, mira, pues además es que fuimos compañeros de habitación, Anda. porque verdad que él no era el capitán, que el capitán de aquel equipo era Juan Señor, internacional, bueno, el famoso Juan El Señor del gol famoso del gol. 12-1 a Malta, ¿no? Ese no lo olvidaremos nunca. Y Chilaver era un vestuario, no era un vestuario sencillo aquel. Digamos que había dos facciones y Chilaver era un hombre de muchísima personalidad, un tipo no era sencillo de llevar. Y luego, bueno, pues posiblemente ya te digo, tú llegas, pues un chaval de 19 años, llega allí, te meten en la habitación con Chilaver, prácticamente él bueno, pues tenía sus hábitos y sus costumbres, tú observabas, callabas, no decías gran cosa, no vaya a ser que tal, y ya te digo, y bueno, pero es verdad que aprendes, y luego por ejemplo, yo el recuerdo, era el que mejor golpeaba el balón de toda la plantilla. O sea, Sí, chutaba pero mejor que aquí los no le que... dejaban lanzar faltas, ¿no? No, no, sí, sí, tiró algunas, sí, 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 sí. yo no le Sí, tiró recordaba haber algunos, lanzado. sí. Alguna falta, algún penalti. De hecho, yo recuerdo, yo creo que esta semana, creo que este fin de semana ha habido un partido en Valencia, en la región valenciana, que han grabado un portero metiendo un gol y celebrando el gol le han Sí, metido otro. Pues lo he eso visto. ha pasado en primera división. Eso nos pasó a nosotros con el Real Zaragoza en la Romareda, que marcó Chilaver un gol de falta y todos abrazándolo y tal. Y cuando fui a su portería nos marcó el gol, creo que era la Real Sociedad de Jon Andoni Goicoechea, que luego jugó en el Barça. Es verdad que Y, eso en los 90 era muy típico, en los 90 que los porteros lanzaran. Yo recuerdo a Tony Prats, por ejemplo, ujú. a Chilaver, al propio Chilaver, incluso a Bonano, me parece que fue lanzando penaltis. O sea, varios porteros que sí que hacían esa función, pero es verdad que los entrenadores al final van cogiendo miedo por eso, por evitar una contra o un gol, porque puede pasar. Claro, claro, claro. A ver, si lo organizas bien, no te puede pasar porque siempre que tengas a un futbolista en campo propio, digamos, Claro. en un campo rival, ya no puede suceder, ¿no? Pero es verdad que en esos momentos de euforia, el abrazo, porque claro, es algo tan inusual que un portero meta un gol. Yo recuerdo también que un portero brasileño que ha jugado muchísimos años en Y Sao Rogero Paulo, Cieni. exactamente, Zenin ha metido muchísimos goles de acciones a balón parado, ¿no?
Es diferente, es que el fútbol evoluciona. Antes, ¿cuántas veces veíamos al portero poner el balón en portería y sacar él? O bien el central que iba porque el portero no le pegaba bien al balón y sacaba el central ¿Es verdad? de balón en tierra, ¿no? Ahora ya no se ve eso, bueno, pues porque la evolución del juego te va llevando a otros sitios, a otros parámetros. Y hablando de Rado, Rado fue un excelente central, bastante técnico. El hecho de él haber sido central estaba mucho más pendiente de los jóvenes defensores como vosotros. Sí, sí, sí. Radomir Antí, yo tengo todavía recuerdos de niño de verlo jugar en la Romareda, ¿no? Él fue de aquellos primeros líberos, de que jugaban, entonces cuando la pareja de centrales, ahora casi siempre se juega en línea, entonces había uno que jugaba muy por detrás, que era el líbero un poco el que se encargaba de, bueno, pues cuando se iban las marcas de los tres defensas, pues él era un poco el que corregía, ¿no? Pero tenía, claro, aparte de toda la faceta ofensiva en un defensa, luego pues un montón pues al final eran un poco los trucos, o el oficio del defensa, ¿no? Que te lo iba enseñando. Él tenía por costumbre, ahora se llaman un poco sesiones de tecnificación, ¿no? Y él tenía por costumbre cogernos a los jóvenes de la primera plantilla y a algún chico del filial y los jueves por la mañana cogerlos solo a nosotros. El equipo entrenaba por la tarde y él se iba los jueves por la mañana, pues eso, a enseñarnos el golpeo, el salto, los despejes, el posicionamiento, perfilarte, y todo eso es un máster, es un máster. Eso, claro que sí, no tiene precio, y para alguien como yo que tenía tantas ganas de aprender y de mejorar, pues era una bendición. Sí, además, luego en Zaragoza siempre se ha apostado por el buen toque de balón y primordial que los defensas saquen bien la jugada, porque luego llega Víctor Fernández, que también apuesta por ese tipo de estilo, y ya eso que llevabais aprendido vosotros. Claro, claro, date cuenta que Víctor empieza en el club como segundo entrenador de Radomir Antic. ¿Sabes? Entonces, claro que sí, luego el buen gusto y el buen hacer que él ha tenido, ¿no? El Víctor en Zaragoza es casi casi el escudo el león del escudo lleva su cara, ¿no? Porque él es el entrenador que más partidos ha entrenado, el que más títulos ha ganado, es una referencia. ¿Cómo llegas al Barça? ¿Cómo fue el contacto con Cruyff? ¿O cómo llegan a comentar tu fichaje? ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, pues fue un poco una evolución, ¿no? Fueron 3 años en el Real Zaragoza, 3 años jugando mucho, la verdad que tuve la fortuna de jugar casi siempre. En los dos grandes un poco pues se fijaban en un defensa joven que iba, pues que jugaba, que iba despuntando. Era también un mercado diferente al actual, porque si bien recordáis, en aquel mercado solamente podían jugar en el fútbol nacional 3 futbolistas extranjeros en cada equipo. ¿Mm? Entonces, lógicamente, los futbolistas españoles teníamos más oportunidades, ¿no? Aunque es verdad que luego los españoles no salíamos nunca al extranjero y ahora se sale con mucha más facilidad. Ha evolucionado todo mucho, ¿no? Pero sí que, bueno, pues se fijó el año anterior el Madrid ya, y el año siguiente el Barça, y yo creo que, bueno, que fue en ese momento, en ese año 92, el año de las Olimpiadas de Barcelona, pues el Barça fue quien más interés puso realmente, y, bueno, y quien apostó realmente, y los clubes llegaron a un acuerdo, y lógicamente pues para mí supuso un salto profesional, ¿no? Aunque luego en el Barça no jugué mucho, es verdad, porque eran todos tan buenos que había muy pocas posibilidades de jugar, pero el pertenecer a un club como el Barcelona, eso queda para siempre. Sí, pero fíjate, llegas a un Barcelona que, aparte de la alegría de los Juegos Olímpicos, recientemente campeón de Europa, de su primera Copa de Europa, o sea, el ambiente en el vestuario sería fantástico, supongo. Sí, sí, y además me quedé muy sorprendido, ¿eh? Porque claro, te cuenta que tú llegas a un mega club como el Barça, con pues eso, con aquel justo un mes y medio después de haber ganado la primera Copa de Europa, con aquel famoso gol de Koeman a la Sampdoria. Y esto, claro, es un vestuario con Koeman, con Stoichkov, con Laudrup, con Zubizarreta, con Vaquero, con Chiqui Begiristain, con Chapi Ferrer, era todo, bueno, pues mega cracks, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Que te das cuenta que también son humanos y que han salido de un sitio parecido al tuyo, ¿no? Claro. Entonces, yo guardo muy buen recuerdo a nivel profesional y a nivel humano de aquel vestuario. La verdad que eran cracks en el césped, pero luego fuera gente que merecía la pena. ¿Quién te impresionó más? Porque allí tenía calidad hasta el apuntador. ¿Te fijabas Sí, más sí. Koeman, Alexandre, Nadal, o ya te ibas más para arriba que te impresionara mucho más por los Laudrup, los Stoichkov? ¿Quién te gustaba más de ese vestuario a la Mira, hora te, de, te- de verlo? te puedo decir como anécdota, pero porque es verdad que posiblemente el que mejor jugaba los rondos, porque allí el rondo era una herramienta de entrenamiento que era todos los días, el mejor era Busquets, el portero.
Sí, bueno, es que fue Es un que pionero con el juego con el balón. Es que jugaba, Cruyff lo tenía enamorado, ¿no? Porque es que jugaba muy bien con los pies. Y ya te digo, pero luego, claro, luego, a ver, tienes futbolistas de una calidad, me sorprendía. ¿Qué te sorprendía? Pues, por ejemplo, el desplazamiento en largo de Koeman, porque no es que el balón, no es que desplazara muy largo, es que era largo y preciso. La calidad individual de Michael Laudrup, el- la inteligencia de Chique Begiristain, Eusebio Sacristán, que era imposible verle perder dos balones en un partido. O sea, yo siempre cuando me reúno con ellos, siempre digo que, claro, yo veía los partidos casi siempre desde el banquillo, que estaba en el banquillo en una posición privilegiada, pero es que se sufría muy poco, se sufría muy Claro. poco. Es que eran 90 minutos, tenías el balón 85. Entonces, de hecho, por ejemplo, eso, la profesión de riesgo allí era ser defensa, porque Claro. tenías muchos números de no jugar, ¿no? Sí, pero luego estaba Lesanco, que se subía de vez en cuando arriba también de delantero. Por eso, cuando se complicaba todo, hasta el central subía arriba, ¿no? Pero es verdad, pues fue un poco lo que nos trajo Cruyff al fútbol español, ¿no? Que él no inventó esa forma de jugar, porque él se la trajo del Ajax, o sea, él había crecido con esa manera de jugar, pero tuvo la valentía, y eso habrá que reconocerlo siempre, de ir a un club grandioso como el Barça y llevar esa metodología allí, tener la paciencia suficiente y que funcione, porque tú sabes que en los clubes grandes la paciencia no suele ser mucha, ¿no? Eso es. Y más desde los cimientos, que movió fútbol base, forma de entrenamiento, creó la Masía, o sea, al final todo eso fue una revolución completa. Y te marchas al Racing en busca de minutos con 2 Supercopas y una Liga en tu palmarés. ¿Cómo recuerdáis lo que es el grupo, esa Liga de Tenerife, la segunda ya? Qué locura, ¿no? Sí, sí, pero me estás recordando, dices, todavía en el Barça, ¿no? Sí, eso es. Sí, pues el último partido de liga, o sea, pelear con el Madrid, estar a punto, saber que lo tienes difícil, porque si el Madrid ganaba en Tenerife, pues era campeón. Pero claro, como ya el año anterior no había ganado, pues siempre tienes esa en tu corazón de decir, "Uf, y si este año tampoco lo hacen", y de hecho no lo hicieron, ¿no? Entonces, la obligación era ganar tu partido de casa, esperar, y claro, lo que pasa con la radio, los transistores, hoy en día estaríamos todos con el móvil, ¿no? Con el smartphone o el iPhone, pero entonces era el transistor y cuando ya oías "Oh", y el estadio de pie y tal, ya te dabas cuenta de que aquello chutaba, ¿no? Aquello iba para adelante como fue, ¿no? Qué bueno. Y al final se En, consiguió ganar la liga, ¿verdad? en el Racing también fuiste indiscutible para todos los entrenadores. ¿Hubo opción alguna de ser alguna vez convocado con la selección? Porque hoy en día seguramente se matarían por contratar a un central joven y con criterio como tú, pero en aquella época parece que no quisieron llamarte o no hubo opciones. No, mira, yo llegué a ser internacional sub-21, eso sí, perdón, sub-23, eso sí que llegué a ser. Además recuerdo un partido en el Calderón, pero lo que tú dices es verdad. Es que en aquella época, date cuenta que prácticamente todos los defensas que había en España éramos nacionales. Entonces, Fernando Hierro, Martagón, Abelardo, Alcorta, gente de muchísimo nivel, ¿no? Entonces siempre estaban, ellos pues estaban por delante de cara al seleccionado nacional y ahí es cuando te cerraban las puertas, ¿no? Pero bueno, siempre digo que a todos nos hubiese gustado y nos te gusta defender la camiseta de tu país, pero bueno, por lo menos con tantos años en primera división fue una manera de contrarrestarlo, ¿no? Sí, la verdad, casi 600 partidos. Llegas al Atlético justamente también después de otra época gloriosa como es la del doblete. ¿Cómo recuerdas aquel año en el Calderón? Pues otro año muy bonito, la verdad. Es verdad que antes, fíjate, yo tuve la fortuna de llegar a un Barça muy bueno, que había ganado la Copa Europa hacía un mes, y tuve también la fortuna de llegar a un Atlético de Madrid muy bueno, que hacía un mes había hecho el doblete. Ahora, claro, ahora ya con el Atleti del Cholo en el banquillo, ya el estar en Champions es habitual, el ganar algún título es habitual, entonces, pero el Atlético de Madrid de aquella época no era el de ahora. Y ganar Liga y Copa en la misma temporada, Jesús Gil en la presidencia, Radomir Antis en el banquillo, pues también había muy buen equipo, pues eso, pues estaban los Kiko, los Caminero, los Milinko Pantic, los Juan Enador Schneider en su buena época, Solozábal, Tu amigo Santi, Vizcaíno. Vizcaíno, Juan Vizcaíno. Es que por eso, es que había otro equipazo y ya te digo, y fue ese año que estuve en el Calderón, pues el año que también jugamos Copa de Europa, ¿no?
Sí, año tú que también debutas en Copa de tuvimos. Europa con ellos, ¿no? Exactamente, y que aquel año, que aquella eliminación traumática del día del Ajax, en la prórroga, que bueno, que se nos cayó una losa encima, pero bueno, al final lo sigo recordando también con nostalgia, ¿no? Ese fue el gol de Dani, del portugués, que luego recaló en el Exacto, Atlético. Un gol exacto, bastante exacto. bonito. Que al poco firmó Y En el Atleti nunca metió un gol tan bonito como aquel, pero bueno. no, es verdad. De hecho, aquí le acusaban de ser más guapo que futbolista, pero bueno, eso es otro tema a tratar. Justamente en esa temporada coincides con Antic, pero al final eres casi el cuarto central prácticamente. ¿Te sentiste defraudado con Antic por no contar contigo lo suficiente? Porque a lo mejor te No, hubiera no, venido bien seguir en el Racing. no, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final el Atleti eso gana Liga y Copa. Se presumía que la temporada siguiente iba a ser más dura porque te iban a exigir mucho en Liga, en Copa y ya también en Copa de Europa. Recuerdo en aquel entonces que digamos la defensa titular, porque además sí que aquella defensa del Figeli y Toni en los laterales y Solozábal y Santi Denia, que juegan de centrales, y prácticamente en el flanco derecho estaba Juanma López para cualquier ausencia y en el flanco izquierdo estaba yo, ¿no? Para las ausencias o bien de lateral o de central. Y bueno, nos íbamos teniendo, y en mi caso en concreto, en aquella temporada sí que sucedió que en el mercado de invierno llegó Prodan, que era un rumano internacional por Rumanía, ¿Mm? que también era muy zurdo, y bueno, y al míster le gustó y poco a poco, bueno, pues fui cediendo protagonismo, pero ya está. Yo siempre digo, soy de la opinión de que cuando vas a un equipo grande hay que aprovechar, hay que ir siempre. Que te va bien, eso es fantástico, que no te va tan bien, siempre tienes la experiencia de haber estado allí y, y ya te digo, y eso va para tu currículum, ¿no? Eso ya no te lo Eso quita es. nadie. Y esa experiencia, vamos, ojalá lo hubieran tenido Claro, muchos jugadores. claro, claro, por eso. Llegas al Mérida también en el año 97, si no recuerdo mal, Sí. en el que estáis en primera y pasáis de jugar en primera a descender a segunda y a prácticamente desaparecer el club como así fue. ¿Cómo vivisteis eso vosotros los jugadores? Si os afectó evidentemente todo ese cambio y si tuviste problemas económicos de impagos o como al final pasó que desapareció el club. Pues sí, sí. A ver, posiblemente fue la experiencia profesional peor que yo he tenido a nivel, digamos, a todos los niveles, ¿no? El vivir en Mérida y en jugar en el Mérida, la verdad que no, que estoy muy contento y muy orgulloso. Conocer una tierra como Extremadura y la gente de Mérida y bueno, y muchas veces lo que formaban parte del club, que también eran gente fantástica, gente con una ilusión tremenda, que el Mérida esté en primera división tenía muchísimo mérito y eso, gran parte de ese mérito era de su presidente, de Pepe Fouto, es verdad. Pero luego ya vino el descenso a segunda división, la inversión que se hizo que fue muy alta y después ya vino una sucesión de, pues eso, de situaciones todo en negativo, ¿no? Los impagos, los incumplimientos, las mentiras, una situación que ya te digo, todo lo que se presuponía que, bueno, pues oye, era un descenso y había que volver otra vez a pelear por ascender y tener esa, pues eso, saber que un club como Mérida pues puede también estar en segunda división, como ha estado muchísimo tiempo, pero ya fue una deriva que ya no tuvo solución, ¿no? Y eso, y al final el club acabó desapareciendo por impagos, por un impago por no pagar a tus futbolistas. Una plaza que en aquel momento el Recreativo de Huelva fue el que se aprovechó de aquella situación y ya está. Y el club, ya te digo, aquel club que igual que su presidente tuvo, digamos, el coraje de hacerlo crecer hasta primera división, pues luego lo dejó morir, ¿no? Entonces es una situación que todavía se preguntan allí tan anómala, pero que bueno, que ya no tiene vuelta atrás, sino simplemente recordarla para aprender. Y estando allí en el Mérida, al final acabas quedándote en segunda para firmar por el Sevilla. ¿Hubo otras ofertas de primera? Un tipo con el currículum que tú tenías. ¿Hubo otras ofertas de primera? Al final te quedaste con la de Sevilla por el reto de ascenderlo. ¿Cómo fue todo aquello? Pues mira, al final fue realmente, yo le doy el sí al Sevilla estando en Grecia. ¿Mm? Porque sí, sí, aquel era, bueno, desaparecía el Mérida, había que buscarse la vida, lógicamente. En el mercado ya no aparece, no es tan sencillo un hombre de 30 años que viene de segunda división y la salida, vamos, yo estaba en Salónica, en una ciudad griega muy bonita, habiendo visto ya porque había un club que entonces iba a jugar Copa de la UEFA, como el Iraklis,
que se había interesado por mí, que me hizo una oferta y ya te digo, y estando allí, llamó Monchi, hasta entonces había hablado conmigo una vez o dos, pero el interés tampoco era tan claro. Y yo creo que como se enteró que estaba allí, pues dijo, yo o tiro ya la caña o este ya no lo pesco, ¿no? Y bueno, y recuerdo estar tomando ahí un café en una terraza con la que era mi esposa entonces y decidir, oye, ¿qué hacemos? O nos quedamos en Grecia y jugamos la Copa de la UEFA y tal, y emprendemos esta aventura, o nos vamos a Sevilla a Segunda División. Y yo creo que en aquel momento se nos encendió la bombilla correcta y dijimos, bueno, vamos a Sevilla, queremos que es vamos a colaborar o a pelear otra vez por poner al club en su sitio donde tiene que estar en Primera División. Y así lo hicimos. Creo que, ya te digo, no sé, a lo mejor ahora mismo estaría haciendo una entrevista con un periodista griego y comiendo musaca, no lo sé. Pero bueno, fue decidir venir a Sevilla y ya te digo, bendita fue la hora, ¿no? Que a partir de ahí, pues, se volvió a abrir otra vez el sol futbolístico para mí.